presentarlo. Él está estudiando actualmente lo que es el doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Centro de Tecnología Biomédica. Él tiene su maestría en Ciencias, en Metodología del Comportamiento y en Ciencias del Comportamiento y Metodología del Comportamiento y la Salud. Sus temas de interés son fundamentalmente los aspectos de estadística, sistemas dinámicos no lineales y neurociencia. Y su principal objetivo es entender lo que es la mente humana a través del sistema más complejo conocido, que es el cerebro. Bueno, sin más preámbulo, recibimos con un fuerte aplauso al maestro Ignacio Echegoyen. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a la Universidad de Lagos, especialmente a Ricardo Sevilla, por haberme traído aquí a hablaros durante una hora sobre el cerebro y sobre sistemas complejos. Y bueno, como decía él, trabajo en el Laboratorio de Redes Complejas, en el Centro de Tecnología Biomédica. Estoy actualmente haciendo el doctorado con Javier Martín Buldú, que quizá alguno de vosotros le conocéis. ¿Se me escucha sin micrófono? Es que... ¿no? Vale. Bueno, voy a hablaros de qué dice la ciencia de redes acerca del cerebro. Pequeño apunte, siento si hay de antemano si hay alguna dificultad con el idioma, palabras que significan cosas distintas en España y aquí. Ya me han dicho que coger no significa lo mismo aquí que en España. Bueno, como os decía, voy a hablaros de qué puede decir la ciencia de las redes sobre el cerebro, que adelanto que es poco y que no lo dice con la fiabilidad con la que nos gustaría. Aunque no por ello vamos a dejar de estudiarlo. Bueno, voy a hablar un poco primero de qué son sistemas complejos, que supongo que muchos de vosotros ya sabréis. Voy a hablar de redes anatómicas, de redes funcionales, de cómo modelar redes de personas que no sufren ninguna enfermedad, de personas sanas, y cómo éstas pueden evolucionar a distintas patologías. Concretamente voy a hablar de un tema en el que me estoy centrando en la tesis, que es el deterioro cognitivo leve, que suele evolucionar en Alzheimer, como veremos más adelante. Y voy a proponer un modelo que ha estado trabajando el grupo con el que yo colaboro para tratar de entender cómo puede evolucionar una red sana a una red con deterioro cognitivo leve. Los sistemas complejos son aquellos en los cuales los elementos que componen el sistema están interactuando entre ellos y por tanto emergen propiedades que no se pueden explicar por los elementos individuales que están componiendo el sistema. Suelen ser además sistemas no lineales en los cuales la aproximación clásica determinista suele fallar y por tanto hace falta una aproximación más holística que trate de comprender cómo se dan esas interacciones entre los elementos para explicar la emergencia de estas propiedades. Aquí pongo una clasificación cualitativa de distintos tipos de redes para que veáis que la fauna es muy variada, que los hay de muchos tipos y que permiten modelar distintos sistemas físicos que pueden estudiarse. Puede caracterizarse la heterogeneidad de los elementos, que a partir de ahora, una red está conformada por elementos a los que llamamos nodos y conexiones entre esos nodos. Podemos hablar de la heterogeneidad de los nodos, podemos hablar de lo aleatorio o no, que es la disposición en la que están dispuestos los nodos. Podemos también hablar de clústeres, de módulos, en los cuales pueden agruparse distintos nodos, distintas organizaciones que se dan en sistemas organizados en red que podemos estudiar. En este sentido, el cerebro es importante también destacar que actualmente, dado que muchos sistemas están organizados en red, el análisis de redes y el análisis de sistemas complejos tiene aplicaciones en muchos ámbitos, desde la matemática y la física hasta la sociología o la psicología. En este sentido, como decía, el cerebro es el ejemplo por antonomasia del sistema complejo y por tanto esta aproximación parece bastante apropiada para entender qué fenómenos se están dando, qué fenómenos
dinámicos se están dando en el cerebro y pueden explicar quizá el funcionamiento mental. Dentro del ámbito de las redes cerebrales distinguimos dos grandes áreas, el análisis de redes anatómicas y el análisis de redes funcionales. Las redes anatómicas tienen que ver con el sustrato físico, tienen que ver con la manera concreta en la que las neuronas están organizadas en el cerebro y se puede tocar, es físico. Si pusiéramos una analogía con un mapa de carreteras, la red anatómica serían las carreteras, sería la calzada, y las redes funcionales sería el tráfico que se da sobre esas carreteras. Por tanto, las redes funcionales se refieren a la actividad dinámica que emerge del sistema anatómico. Por tanto, son virtuales, por así decir, no existen, son medidas de correlación. Podemos, dentro del estudio de las redes cerebrales en general, podemos medir, acercándonos más o menos distinguiendo distintas escalas, fundamentalmente tres: de microescala, mesoescala y macroescala. En la microescala definiríamos los nodos como neuronas y la interacción entre ellas, el link entre los distintos nodos, sería el intercambio eléctrico-químico que se da entre las neuronas. Una escala más arriba, de mesoescala, distinguiríamos regiones o parcelas cerebrales definidas más o menos arbitrariamente que están conectadas, relacionadas entre sí. Ahí los nodos serían regiones concretas. Y podríamos ir una escala más arriba, la escala macro, en la cual medimos a través de sensores y los nodos son los sensores que abarcan grandes áreas cerebrales. En cualquiera de los dos casos, tanto en las redes anatómicas como en las funcionales, la idea es la misma. Metemos al sujeto en una máquina muy cara, medimos su actividad y a través de la actividad que se da en el cerebro construimos un grafo, una red, que nos permite entender cómo está fluyendo la información, pues como decía antes, cómo puede haber módulos, clústeres. El campo está plagado de fallos y de errores porque la medida es muy difícil, las correlaciones son muy difíciles, la interpretación es muy difícil y en muchos casos hay que casi torturar los datos para que digan lo que estamos buscando. Lo que voy a hacer es una introducción a cómo se hacen este tipo de análisis y qué tipo de cosas podemos decir al respecto. Bien, dentro de las redes anatómicas, las aplicaciones fundamentales que hay se basan en la resonancia magnética. La resonancia magnética funciona en virtud del hecho de que las moléculas, los átomos de hidrógeno, responden al campo magnético y, por tanto, lanzando pulsos magnéticos de una manera o de otra, y eso dará una red anatómica o funcional, podemos observar cómo está dispuesta el agua, las moléculas de hidrógeno, que darán soporte metabólico a las neuronas. Aquí veis una resonancia magnética, una máquina de resonancia magnética, y esta es una técnica un poco más reciente que se está utilizando ahora mucho, que es el imagen por tensor de difusión, y que permite generar estas imágenes así tan bonitas, en las cuales lo que vemos son tractos, haces nerviosos, porque se estudia cómo el agua puede pasar por unos haces y no por otros, y por tanto podemos generar este tipo de mapas de cómo está dispuesto, cómo es la topología estructural, la conectividad estructural del cerebro. Dentro del ámbito de las redes anatómicas, uno de los temas que más se ha estudiado es lo que se llama la conectómica. Viene de la palabra conectoma, que acuñó Olaf Sporns inspirándose en el proyecto Genoma Humano, y sería un mapa de conectividad estructural entre áreas corticales, subcorticales. Se puede medir, como decía antes, a distintas escalas, pero la idea es generar un mapa de cómo está organizado estructuralmente el cerebro. Actualmente hay un macroproyecto estadounidense, el Human Connectome Project. No está dando los resultados que debería, pero es uno de los platos fuertes del análisis de redes anatómicas. Sin embargo, el estudio empieza con seres más pequeños, más sencillos. Os presento aquí un nematodo, un gusano que se llama C. elegans. Es un gusano de aproximadamente 1 milímetro de longitud. Se ha estudiado extensamente en redes para estudiar tanto sus redes anatómicas como sus redes funcionales, porque está completamente caracterizado. Se sabe perfectamente cómo funciona. Se sabe que el ejemplar hermafrodita tiene exactamente 302 neuronas y no tiene más. Se sabe exactamente cómo están conectadas todas esas neuronas y, por tanto, es el ejemplo perfecto para estudiar cómo se organizan
en red las neuronas. Aquí hago referencia a un estudio de Watts y Strogatz del 98, en el que estudian una de las propiedades que más se ha estudiado en los sistemas organizados en red, que es la propiedad de pequeño mundo, small world. La idea el nombre viene por un psicólogo, Stanley Milgram, que estudió en los 70, propuso un experimento muy interesante en el cual le daba una carta a una persona en un punto concreto de Estados Unidos y le decía que tenía que hacer llegar esa carta a otra persona en otro lugar de Estados Unidos, de la cual solo conocía el nombre y la ciudad en la que vivía. Lo único que podía hacer era darle la carta a quien creyese esa primera persona que pudiera enviar la carta al destinatario final. Bueno, lo que se dio cuenta es de que efectivamente las cartas, era muy probable que las cartas llegasen, de alguna manera en la red de conexiones de personas humanas la carta acababa llegando hasta el destinatario y además lo hacía en muy poquitos pasos, lo que se llama shortest path, en promedio un número de pasos muy corto, de pasos de la carta de una persona a otra. Esa es una de las propiedades que más se ha estudiado en las redes. Se sabe que en las redes complejas, aunque aumente mucho el tamaño de la red, de los nodos, el número de pasos que hay que dar para ir de un nodo a cualquier otro de la red es muy corto. Esto, unido a la propiedad de alto clustering, el clustering es la propiedad por la cual los vecinos de un nodo están conectados entre ellos. Esto en redes sociales se ve muy claramente, es en qué medida mis amigos son amigos entre sí. Bueno, pues se sabe que las redes complejas están en este régimen. La mayor parte de las redes complejas están en este régimen de muy pocos pasos, como en una red aleatoria, y un nivel alto de clustering, como en una red completamente regular. Watts y Strogatz lo que proponen es un modelo en el que, partiendo de una red completamente regular, se desconecta uno de los nodos con una probabilidad dada, se desconecta y se conecta aleatoriamente a otro nodo. Si hacemos esto con todos los nodos de la red, acabamos en una red aleatoria. Bueno, pues se sabe que hay un punto intermedio aquí, en el que no es ni completamente regular ni completamente aleatorio, y que exhibe estas propiedades que, como comentaré más adelante, favorecen ciertos comportamientos de red muy interesantes. Otro de los aspectos que más se ha estudiado dentro de las redes anatómicas es la eficiencia de la red. La eficiencia para transmitir información y la eficiencia espacial en la que están organizados los nodos, regiones o neuronas. En este estudio, ya clásico de Hilgetag y Kaiser, analizan cómo deficiente es la red al transmitir información y en su organización espacial. Estudian el córtex del macaco y la organización neuronal del C. elegans, y a través de algoritmos de optimización reorganizan los nodos de la red para eliminar las conexiones más largas. En realidad lo que hacen es, dentro del mismo espacio, agrupar los nodos de manera que los caminos más largos se vuelven más cortos. Se reduce la longitud del cableado, por así decir. Encuentran que se puede hacer una optimización de hasta un 50%, me parece, en la organización estructural. Pero, sin embargo, se dan cuenta de que al hacer eso, lo que se reduce es la velocidad de procesamiento, la eficiencia a la hora de procesar. Esto nos lleva a una de las propiedades más importantes de las redes anatómicas, y es el hecho de que el cerebro no maximiza la eficiencia espacial, sino la eficiencia en cuanto a comunicación de información. Esta es una propiedad que tiene mucho que ver con el small world, como decía antes, porque si hay una red que está organizada en clústeres que tienden a estar muy conectados y además hay conexiones a larga distancia que conecta áreas lejanas, lo que conseguimos es que la información fluya por toda la red y esté bien sincronizada globalmente. Y bueno, se hicieron estudios también en humanos, lo mismo, muy parecido a lo que estaba hablando antes. En este caso, un estudio de Hartman y compañeros en 2008, que estudian la red anatómica del cerebro humano y que empiezan a dar pistas de lo que hoy en día se considera que es la organización anatómica, estructural del cerebro. En este caso lo hacen con imagen de tensor de difusión y encuentran varias propiedades que hoy en día son muy comunes en muchas redes. Esto aplica no solamente a redes cerebrales, sino a redes de otro tipo. De hecho, Watts y Strogatz estudian, por ejemplo,
las colaboraciones entre actores y estudian también la red eléctrica estadounidense y cumplen con estas propiedades. La distribución de grado, donde el grado es el número de conexiones que tiene un nodo, suele ser exponencial, no siempre libre de escala, aunque en algunos casos sí. Esto quiere decir que hay nodos, en general muchos nodos que tienen pocas conexiones, pero que existen nodos que tienen muchísimas conexiones. ¿Vale? Es un heterogéneo, es bastante heterogénea la distribución de grado. Muestra atributos de Small World, está organizada en módulos que además están interconectados entre ellos, como veremos más adelante a través de hubs, y muestran lo que se llama asortatividad positiva. La asortatividad es la tendencia de los nodos a conectarse con nodos que tienen un grado similar. Hablaré de esto con más detalle un poco más adelante. Es importante darse cuenta de que, aun a pesar de caracterizar con bastante detalle las redes anatómicas, no podemos predecir el comportamiento. No sabemos qué es lo que va a hacer el propietario de esta red anatómica que estamos analizando. Apenas 2 segundos después de haber medido anatómicamente al C. elegans, ya no podemos predecir qué es lo que está haciendo. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que la red funcional no es la misma que la red anatómica. La red anatómica, como decía, es la estructura y la red funcional es la dinámica que se desarrolla sobre esa estructura. Aquí hay cierta polémica, hay algunos autores que dicen que la estructura determina completamente la función. Nosotros creemos que no. La analogía, volviendo a la analogía de carreteras, sería como tratar de predecir el tráfico a través del mapa de carreteras. No se puede saber cuándo va a haber un atasco mirando solamente las carreteras. Está claro que algo nos van a decir, que saber la anatomía nos va a decir algo sobre cómo va a fluir la dinámica, pero hay que estudiar la dinámica para entender qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Y por eso se recurre al estudio de las redes funcionales. Yo personalmente me dedico al análisis de redes funcionales y bueno, voy a presentaros cuáles son los 3 pasos fundamentales que hay que hacer que haría un analista de redes para entender qué es lo que está ocurriendo. En este caso, en el cerebro, que es el cerebro humano, que es lo que yo me dedico a investigar. Cada uno de estos pasos tiene un montón de problemas que en muchos casos no conseguimos evitar del todo, pero que no queda otra que pasarlos por encima y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Hay mejoras en cada uno de estos pasos y hay cosas que se pueden mejorar en cada uno de estos pasos y hay investigación metodológica, pero sin embargo sigue habiendo muchos problemas que hay que solucionar. El primer paso de todos es medir la actividad cerebral. El segundo, hacer un análisis sobre las series temporales para construir la red. Y el tercero ya tiene que ver con el análisis de red, con las métricas de red. Bien, para medir la actividad cerebral disponemos fundamentalmente, hay más, pero estas son las 3 máquinas más comunes, de uso más común. La resonancia magnética funcional, que está basada también en la resonancia magnética, pero lo estudia dinámicamente. Lo que se hace normalmente, pongamos en una tarea visual, es marcar con un pulso magnético espines de hidrógeno que están a la altura del cuello y luego poner la tarea visual. Y lo que esperaríamos encontrar es cómo el agua que trae los nutrientes para que las neuronas desarrollen su función se van agrupando y tienden hacia la zona occipital, que es donde suele darse el procesamiento visual. En todas estas técnicas hay siempre un balance entre resolución espacial y resolución temporal. La resonancia magnética funcional resuelve muy bien espacialmente. Las mejores máquinas resuelven actualmente a 1 milímetro cúbico, un voxel de 1 milímetro cúbico, pero tienen relativamente mala resolución temporal, del orden de 2 segundos. 2 segundos puede estar bien para estudiar algunos procesos mentales, pero otros, como son la atención, por ejemplo, que ocurre en microsegundos, esta técnica no nos sirve. Y por ello se recurre a otras técnicas como la electroencefalografía o la magnetoencefalografía. La electroencefalografía mide campos eléctricos, mide corriente eléctrica a la altura de la corteza, porque ambas, la EEG y la ME, se miden poniéndole un casco a la persona con un montón de electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo, midiendo actividad eléctrica, EEG, o sus campos magnéticos asociados, MEG. Tienen muy buena resolución espacial, resolución temporal, del orden de los microsegundos, pero muy mala resolución temporal. En realidad miden grandes áreas cerebrales y no sabemos qué es exactamente lo que está ocurriendo y cuáles son exactamente las neuronas que hay debajo. Eso es porque en el tamaño de un sensor cabe una población de más de 1 millón de neuronas.
y en el fondo lo que están capturando es un promedio ponderado de la actividad que está debajo. Aquí hay técnicas actualmente de lo que se llama reconstrucción de fuentes, que es la resolución del problema inverso, que tiene que ver con si yo estoy midiendo a nivel de corteza, qué áreas subcorticales están produciendo esa actividad. Para algunos teóricos esto sigue siendo magia todavía, porque no tenemos un modelo claro que defina cómo ocurre la transmisión de información de áreas subcorticales a áreas corticales. Otros dicen que las técnicas más actuales empiezan a ser bastante coherentes. Hay bastante polémica. Ahora mismo, de hecho, para publicar en revistas como Neuroimage, se pide reconstrucción de fuentes porque es uno de los campos que más se está estudiando en la actualidad. Además, estas técnicas, EEG y MEG, sufren de lo que se llama el problema de conductancia de volumen, y es el hecho de que pueden estar en regiones intermedias, los sensores pueden estar localizados en regiones intermedias, y por tanto estar capturando, estar dando dos sensores pueden estar dando correlaciones espurias, correlaciones falsas, que se deben al hecho de que están entre dos áreas, y entonces están capturando la información de esas dos áreas y no la de un área concretamente. El problema puede ser incluso más grave, porque puede haber un área subcortical que esté activando dos áreas corticales que pueden incluso estar muy distantes la una de la otra, y que sin embargo no nos están hablando de la sincronización, de la coordinación o correlación entre esas dos áreas, sino de un área subcortical que está dando lugar a la activación de las otras dos, y en realidad la medida que estamos tomando vuelve a ser espuria, vuelve a ser una correlación ficticia. Nuevamente hay medidas para tratar de corregir estos artefactos, estos problemas metodológicos, y a todo esto además hay que añadirle el hecho de que la propia máquina tiene cierto error y que la persona, mientras se le está haciendo la medida, puede moverse, está pestañeando, un montón de cosas, de movimientos corporales que serán artefactos en la señal que después habrá que filtrar. O sea, imaginaos la situación cuando hacemos una prueba de resting state, de estado de reposo, y le pedimos a una persona durante 10 minutos que esté completamente quieta, no se mueva, no abra los ojos y no piense absolutamente en nada. Pues os podéis imaginar la cantidad de problemas que hay cuando medimos algo así. Lo siguiente que hay que hacer, si asumimos que todo lo anterior está relativamente bien hecho, hemos capturado bien la señal, tenemos un montón de sensores que han medido variaciones de campo magnético, variaciones de campo eléctrico, y queremos construir la red. Para construir la red, los nodos de la red serán los sensores de la máquina con la que hemos medido, y los links entre ellos vendrán dados por una medida de sincronización, una medida de coordinación que cuantifica cómo de parecidas son las series temporales entre los distintos canales. Esto se puede hacer de forma multivariada o bivariada. Lo normal es hacerlo por pares, bivariado. Y con esto tratamos de construir la red. Aquí, nuevamente, hay un montón de problemas que hay que evitar. Hay técnicas de todos los tipos, las hay lineales, no lineales, que se basan en el espectro de frecuencia, que se basan en diferencias de fase, medidas basadas en información, en distribuciones de probabilidad. Cada una asume ciertos supuestos matemáticos que las más de las veces no se comprueban, porque estas medidas son bastante estándar en el campo y actualmente se miden directamente y no se comprueban los supuestos matemáticos con los cuales funcionan, pero ya os digo que tienen asunciones matemáticas fuertes que en muchos casos no se cumplen. Por ejemplo, todas las medidas basadas en frecuencias o en fases instantáneas, dado que requieren el uso de la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier asume estacionariedad sobre la serie temporal, si la serie temporal no es estacionaria, mal vamos, porque la medida no va a ser nada robusta y las correlaciones que obtenemos pueden no significar nada en realidad. Aunque también hay con respecto a esto cierta polémica en el campo, actualmente se considera que las señales biomédicas son no estacionarias, aunque localmente, en periodos cortos de tiempo, sí son estacionarias. Sí cumplen con cierta estacionariedad y por tanto podemos hacer este tipo de medidas. Eso significa que podemos extraer estas medidas sobre series temporales cortas, en torno a unos entre 5 y 10 segundos, es algo actualmente aceptable. Bueno, supongamos que todo esto se ha hecho bien. Hemos tomado bien las medidas, la señal está bien caracterizada, cumple con los supuestos matemáticos, pasamos a medir la sincronización y construimos la red. Ya tenemos una red funcional que tiene que ver con la actividad dinámica que se da en el cerebro, y a partir de aquí ya podemos empezar a tomar medidas dinámicas de red. Esto que pongo aquí es un ejemplo cualitativo de distintas medidas que pueden tomarse.
pueden medirse los hubs. Los hubs son nodos muy conectados en la red. Como decía antes, la distribución de grados suele ser exponencial, lo que significa que muchos nodos están poco conectados, pero existen algunos que están muy conectados. Esos serán los hubs. Y es interesante estudiar si la red tiene hubs y si están conectados entre ellos. Es interesante ver si hay motifs en las conexiones, estudiar la propia distribución de grado, ver si hay triángulos, clustering, los caminos más cortos. Bueno, un montón de medidas que permiten generar un perfil dinámico, perfil de red dinámico del cerebro o del sistema que estemos estudiando. Bien, lo que buscaremos, como decía, es caracterizar la topología de la red funcional y ver qué influencia puede tener sobre los procesos. Es decir, qué influencia puede tener el hecho de que eso esté organizado en red y de que tenga esas propiedades de red sobre los procesos que en esta se dan. Para eso estudiaremos sobre todo la topología de Small World, pequeño mundo, el clustering. Bueno, voy a hablaros un poco en más detalle de la topología de pequeño mundo. Se ha asociado fundamentalmente a una alta capacidad para sincronizarse globalmente toda la red. Esto tiene que ver con que al haber conexiones a larga distancia, zonas que están muy separadas, que además están organizadas en forma de clústeres con muchos triángulos, como decía anteriormente, acaban sincronizadas y eso implica que toda la red está organizada. Si a esto, además, un alto nivel de clustering, si lo pensáis bien, supone que hay muchos triángulos en la red, muchos nodos que están conectados entre sí y cuyos vecinos están también conectados entre sí. Esto es una redundancia en los caminos que puede tomar la información y esto por ello se ha asociado a una alta resiliencia, a una capacidad alta de la red de recuperarse ante posibles fallos que pueda haber. Otra de las características que se ha asociado mucho con las redes funcionales es la modularidad, es decir, el hecho de que la red está organizada en módulos, no ya en clústeres triangulares, sino en muchos más nodos que están organizados en distintos módulos. Esto tiene mucho sentido porque estas aplicaciones son más modernas, pero la neurociencia clásica ya estudiaba este tipo de organizaciones, aunque no las estudiaba desde la perspectiva de redes, y venían a decir lo mismo. Si lo pensáis bien, el hecho de que la red funcional cerebral esté organizada en módulos, tenga mucho clustering y caminos muy cortos, lo que tenemos es una red que está procesando información, en los módulos se va integrando la información progresivamente, hasta el más alto nivel. El nivel más alto es el de los hubs, porque como os decía anteriormente también, hay un nivel alto de asociatividad, lo que significa que los nodos con poco grado se conectan entre sí y los nodos con mucho grado se conectan entre sí también, y esto da lugar a lo que se llama el club de los ricos, el Rich Club, donde los hubs, los nodos más conectados, están además conectados entre sí, y eso se ha asociado a la integración de información. Es decir, en los módulos se produciría una integración ascendente de la información hasta llegar a los hubs que asocian distintos tipos de estímulos al conectarse unos hubs con otros. Curiosamente, si hacemos un análisis funcional de red, lo que encontramos es que los hubs están precisamente localizados en donde la neurociencia clásica nos dice que hay áreas de asociación. Área de Broca, el área occipito-temporal, de asociación entre imágenes y sonidos. Ahí es donde encontramos precisamente los hubs, los nodos más conectados. Estos son algunos ejemplos del análisis de redes funcionales y de cómo su distribución de grados se da con una distribución exponencial, en muchos casos libre de escala. Aquí os presento un trabajo en el que se trata de generalizar esta noción de que la distribución de grado es exponencial. Lo que se hace es proponer, se mide con resonancia magnética funcional y se proponen dos actividades. En una, los sujetos simplemente tienen que escuchar música y en otra tienen que hacer finger tapping, o sea, simplemente pulsar así con los dedos, ¿vale? Y se mide la correlación cruzada lineal considerando distintos umbrales. Este tema de los umbrales es también todo un tema metodológico en el análisis de redes funcionales, porque si lo pensáis, siempre vamos a encontrar una correlación entre los distintos nodos, con lo cual, al tener la red, que después la representamos en una matriz de adyacencia, en una matriz de conectividad, lo que vamos a tener es una red pesada, muy densamente conectada. Esto para las métricas de red es terrible, porque al final computacionalmente es muy caro y, por así decir, acabamos no viendo los patrones que se dan porque tenemos toda la conectividad
todos los nodos completamente conectados. Entonces lo que se suele aplicar es un umbral. Hay muchas maneras de aplicar el umbral. Nos podemos quedar solo con el 10% de los nodos más conectados. Podemos quedarnos con cualquier criterio, hacer una prueba estadística, haciendo subrogadas. Cualquier tipo de prueba, cualquier criterio, que nos permita umbralizar, es decir, por debajo de cierto valor reducir a 0 y por encima ponerlo a 1, o dejar el peso como está, solo con los valores que están por encima de ese umbral y después renormalizar entre 0 y 1, distintas formas de hacer que la red esté menos densamente conectada para simplificar y así poder ver el patrón que hay abajo. Bueno, en este caso concreto, lo que observan es que efectivamente se dan estas distribuciones exponenciales libres de escala en el grado. La distribución de grado, tanto para escuchar música como para finger tapping, encontramos esta distribución y además encontramos otra vez small wellness y alta sortatividad positiva. Los nodos tienden a conectarse con otros nodos que tienen el mismo grado. Estos son más o menos las características que esperaríamos encontrar en una red funcional normal, de una persona sana. Todo esto es fundamental para entender después qué es lo que ocurre cuando una red funcional no está funcionando como debería. Y hay que tener en mente las características anteriores para comprender qué es lo que ha cambiado en la red, en estudios, por ejemplo, de deterioro cognitivo leve o de Alzheimer. Yo, como os decía, trabajo en deterioro cognitivo leve y os voy a presentar un trabajo que hizo el grupo con el que yo colaboro hace tiempo para tratar de explicar cómo la red evoluciona hacia el deterioro cognitivo leve. Bien, el experimento, en el experimento lo que se estudiaba era personas con deterioro cognitivo leve y sujetos control. Por si alguno no lo sabe, el deterioro cognitivo leve es una enfermedad con base neurológica, tiene una tasa de conversión al Alzheimer de en torno a un 10% al año. Eso significa que al final, a largo plazo, todos los que sufren de deterioro cognitivo leve acaban en Alzheimer y tiene síntomas parecidos a los del Alzheimer, pero rebajados. Hay pérdidas de memoria, momentos de desorientación, suelen además volverse un poco apáticos. Todo esto en menor medida que lo que se da en Alzheimer. Es decir, siguen pudiendo desarrollar una vida funcional relativamente normal. En este caso el experimento se midió con magnetoencefalografía. Como veis aquí, esto es muy común en el análisis de todo lo que tiene que ver con neuroimagen. 19 sujetos, 19 pacientes y 19 control. Esto cualquier estadista te dice que es un desastre. Con 19 personas no se puede hacer estadística. Pero claro, estamos midiendo con magnetoencefalografía, que es una de las máquinas más caras que existen para medir la información en el cerebro. Hay unas 200 en el mundo, con lo cual tener acceso a este tipo de datos y a este tipo de experimentos es muy difícil. Así que no queda otra que hacer lo que podemos con estos datos. En este caso lo que se hizo fue proponer se proponía una tarea a los sujetos, es una tarea de memoria en la cual se presentaban palabras. Los sujetos tenían que memorizar esas palabras, retenerlas en la memoria y después se les volvían letras, se les presentaban letras, había que memorizarlas y después se les volvía a presentar letras y tenían que decir si la letra que se ha presentado nuevamente estaba o no en el grupo de letras que se les había pedido que memorizasen. Para este experimento se cogieron solamente, y esto es fundamental, se cogieron solamente los aciertos, los casos en los que la persona acertaba diciendo si la letra estaba o no en la presentación previa. Eran 148 canales de MER y se medía la sincronización a través de una medida que se llama Synchronization Likelihood, que es una medida estadística de correlación basada en distribuciones de probabilidad. Se mide, se generan las series temporales y se crea la red funcional. Bueno, para después hacer los análisis de red se aplicó un umbral. En este caso, aquí veis, esto sería la matriz de adyacencia o de conectividad, simplemente tras haber medido con SL, con Synchronization Likelihood. Aquí está organizado, están divididas las áreas en una clasificación bastante clásica de frontal izquierdo, lóbulo frontal izquierdo, frontal derecho, central, temporal derecho, temporal izquierdo y occipital. Y esta sería la matriz de conectividad. Aquí vemos como una columna, en el cruce de una columna con una fila, es decir, de un nodo con otro, tendríamos el valor de sincronización.
Analizar esto es bastante complicado porque es, como os decía antes, una matriz muy densa, muy densamente conectada. Una opción sería directamente binarizar, sería a partir de cierto umbral, sería este caso. Como podéis ver, se pierden un montón de detalles. Y la opción que finalmente se tomó en este trabajo es hacer una renormalización lineal para dejar los valores obtenidos entre 0 y 1, que es esta matriz de aquí. Esta matriz expresa la probabilidad, no ya la correlación o la asociación, sino la probabilidad de que dos nodos estén conectados entre sí. Como vemos aquí, precisamente lo que hace es realzar características que estaban aquí y se veían menos, las realza de manera que podemos ver mejor el patrón de conectividad que se está dando. Una vez hecho esto, podemos pasar ya a hacer análisis de métricas de red. En este caso, lo que se hizo fue medir las clásicas, distribución de grados, short path, modularidad, clustering. Se midió también outreach, que os hablaré ahora dentro de poco, os hablaré de ello. Y se analizó cuáles de todas ellas exhibían diferencias estadísticamente significativas a través de una prueba de Kruskal-Wallis no paramétrica para contrastar estos valores de red en los distintos grupos. Bueno, lo que se encontró es que hay varias medidas. Se hizo un análisis a nivel macro. Aquí me estoy refiriendo a escalas de la propia red, ¿vale? Macro a nivel de toda la red, meso a nivel de algunos nodos y micro a nivel de nodo concreto, ¿vale? En el nivel macro se encontraron parámetros globales que mostraban claramente diferencias entre un grupo y en otro. Se aplicó también una normalización a través de un análisis de subrogadas donde se aleatoriza la red pues precisamente para normalizar los valores de la métrica, y lo que se encuentra fundamentalmente son diferencias en la fuerza de las conexiones, en la strength, y en el outreach y en la modularidad. El strength, como digo, es la fuerza de las conexiones, es decir, la suma de los pesos de un nodo, con todos aquellos con los que está conectado. El outreach es una medida que relaciona la distancia física, euclídea, porque tenemos la localización concreta de los sensores de la MER, entonces podemos relacionar la distancia física de esos sensores con la fuerza de las conexiones. Y eso es precisamente lo que mide el outreach. Es una medida muy interesante porque cuando da valores altos, cuando el outreach da valores altos, sabemos que la red está dominada por conexiones de larga distancia. Cuando da valores bajos, sabemos que la red está dominada por conexiones de corta distancia. Y lo que vemos, la modularidad tiene que ver con los módulos, la organización en grupos de los nodos. Lo que encontraron precisamente es que el outreach y la fuerza de las conexiones subía mucho. Es decir, respecto a cerebros normales, las conexiones de dinero cognitivo leve habían tendido hacia conexiones de larga distancia, cuando se esperaría encontrar que la mayor parte de las conexiones y las conexiones más fuertes estuvieran a corta distancia, comparándolas con un grupo normal. Además, la modularidad desciende, como vemos aquí, la modularidad desciende bastante. El hecho de que la modularidad descienda bastante se asocia con que la red se está volviendo aleatoria. Las redes que son completamente aleatorias tienen un nivel de modularidad muy bajo, ¿vale? Esta sería una prueba de que la red está tendiendo a volverse aleatoria. A nivel de mesoescala, lo que se midió fundamentalmente es la conexión dentro de los lóbulos, la fuerza de las conexiones dentro de los lóbulos y las conexiones entre los lóbulos, ¿vale? Lo que se encuentra es que las dos aumentan la conexión dentro intralóbulo, pero también interlóbulo. De hecho, es más fuerte el aumento de la conexión entre los lóbulos. ¿Qué significa eso? Que efectivamente se están rompiendo los módulos. Se están rompiendo, en los lóbulos se da organización modular. Si empieza a bajar la modularidad, es decir, nodos que deberían estar muy conectados dentro de su módulo, se conectan con otros módulos distintos, lo que está ocurriendo es que se están deshaciendo los módulos, la red se está volviendo aleatoria y se están perdiendo las agrupaciones funcionales. Como os decía antes, los módulos se asocian con la integración de la información. Si se destruye el módulo, empiezan a perderse capacidades, que son precisamente los síntomas que observamos en deterioro cognitivo leve. Para ver esto con un poco más detalle, se tomaron otras dos medidas.
bastante interesantes, que son el within module degree, es decir, el grado dentro de los módulos, y el coeficiente de participación, que nos dice en qué medida un nodo participa en distintos módulos que puede haber en la red. Si los incrementos o descensos en los valores fueran aleatorios, buscaríamos encontrar valores por aquí, en torno al 0. Sin embargo, vemos claramente que hay un patrón, es decir, la red se está volviendo más aleatoria, las conexiones dentro de los módulos decrecen, pero no mucho, pero las conexiones el coeficiente de participación, es decir, el grado en el que un nodo se conecta con módulos vecinos, está aumentando. Esto es lo que os decía, de que se están rompiendo los módulos y de que la red se está volviendo más aleatoria. Para sumarizar todo esto, para resumir todo esto, lo que se encontró es que había más sincronización, más asociación, porque aumenta el string, como os decía antes, se reduce el clustering, aumentan las conexiones a larga distancia y se reduce la modularidad, la red se está volviendo aleatoria. ¿Cuál es la interpretación de esto? Como os decía antes, los únicos casos que se han tomado para hacer el análisis de red son aquellos en los cuales la persona ha acertado. Es decir, cuando se le ha presentado una nueva letra, ha dicho correctamente si la letra pertenecía o no al primer set de letras que se le había pedido que memorizase. ¿Eso qué significa? Que lo que estamos midiendo en realidad es la actividad dinámica cuando las personas están haciendo esa función, están desarrollando esa actividad mental. Y como lo que encontramos es esto que os decía, se puede interpretar como que el cerebro está desarrollando, la red está desarrollando una estrategia compensatoria, un mecanismo compensatorio para seguir llevando a cabo la misma tarea. Porque el resultado es el mismo, que es que aciertan con la letra, pero sin embargo los sujetos con deterioro cognitivo leve requieren más sincronización, conexiones más a largo alcance, y se ve que los módulos están más destruidos. Es decir, hace falta más energía para desarrollar la misma función cognitiva. Esa sería un poco la interpretación que podríamos hacer de todo esto. Por si alguno no lo sabe, aunque hay varias teorías al respecto, una de las más fundamentadas respecto a cómo funciona el Alzheimer es un aumento significativo de la proteína beta-amiloide que bloquea las conexiones sinápticas y se acaban perdiendo conexiones sinápticas y el tránsito de información no ocurre como debería y en algunos casos no llega a darse. Bueno, pues esta podría ser, como decía, una forma de la red funcional de adaptarse al hecho de que conexiones que deberían estar funcionando no funcionan y entonces la información tiene que tomar otros caminos para desarrollar la misma función. Sin embargo, lo que encontramos al caracterizar una red funcional de Alzheimer es que hay poca sincronización, el clustering baja y hay un nivel más alto de aleatoriedad. La aleatoriedad y la reducción del clustering se ven ya en deterioro cognitivo leve. Sin embargo, no se entiende todavía bien cómo aumenta la sincronización y cómo aumenta el outreach. La interpretación que podría hacerse, aventurando una conjetura, es que aquí en deterioro cognitivo leve se está dando esta estrategia compensatoria que os comentaba, y en el caso del Alzheimer, al estar más avanzado el bloqueo de las conexiones sinápticas, la estrategia ya falla y ya no puede darse, y entonces ya encontramos la red con estas características. Pero como digo, esto es una conjetura que no se ha probado. La manera de investigar esto sería a través de estudios longitudinales, en los cuales gente normal, gente con quejas subjetivas de memoria, gente con deterioro cognitivo leve y con Alzheimer, se les fuera observando a lo largo del tiempo, se fuera midiendo su red funcional para caracterizar esto de la mejor manera posible y entender el fenómeno dinámico por el cual le está ocurriendo esto realmente. Por último, para tratar de entender esto un poco mejor y predecir cómo va a evolucionar la red, en nuestro grupo propusieron un modelo con el cual podría entenderse el paso de una red normal a una red con deterioro cognitivo leve. Para ello se presenta el siguiente modelo, en el cual lo que se hace es coger un link aleatoriamente y aplicar sobre ese link una función. Este es el modelo que os presento. En este caso tenemos el peso, el nuevo peso, porque lo que hacemos es coger el link y cambiarle el peso. Si hacemos esto con todos los nodos de la red, trataremos de recuperar el estado de red que hemos encontrado en el deterioro cognitivo leve, y lo que hacemos es
el peso nuevo que va a tener la conexión es igual al anterior, ponderado por una tasa de degradación, la velocidad con la que se da la degradación. En este caso la degradación es un aumento de la sincronización, un aumento de las conexiones, porque como decía, aumenta el strength. Todo ello además, a esto se le suma un término aleatorio, esto es ruido gaussiano, y además ponderado por un factor de distancia. Esta sería una función que relaciona el peso con la distancia. Todo esto para reproducir lo que os decía, un nivel más alto de sincronización, de strength, y un aumento de las conexiones a larga distancia, a costa de los módulos. Se hace esto con un link, se normaliza, se recalculan los parámetros de red y se vuelve a hacer con otro link, y así con toda la red. Y bueno, lo que encontraron a través de este modelo, aquí podéis ver la línea roja sería el valor, en este caso de shortest path, de caminos, el número de pasos que hay que dar de un nodo para llegar a cualquier otro de la red, el clustering, la modularidad y el outreach. El valor, la línea punteada en rojo, son los valores que se han encontrado empíricamente en deterioro cognitivo leve. La línea azul es el modelo en el cual se tiene en cuenta el coeficiente epsilon, el de distancias que os decía, este de aquí, para aumentar los pesos de nodos que están a mucha distancia, y la línea gris, no sé si se llega a ver, es el modelo sin tener en cuenta la distancia. Como vemos, aquí no tanto, pero en los otros tres casos la red tiende efectivamente hacia los valores que hemos encontrado en deterioro cognitivo leve, y concretamente da mejor resultado el modelo cuando se tiene en cuenta la distancia de las conexiones. Esto simplemente, de hecho, cómo ponderar la distancia de las conexiones es algo que todavía no está claro. Aquí se prueba con una ecuación concreta, pero la ecuación más apropiada todavía no está lista. Aquí habría que probar distintos modelos, ver la bondad de ajuste del modelo a los datos, para tratar de caracterizar el proceso dinámico de la manera más ajustada, más precisa posible. Y esto es más o menos lo que estamos encontrando en redes funcionales cerebrales. Como conclusión, a pesar de todos los problemas que os he dicho, que seguramente la charla ha sonado bastante pesimista, a pesar de todos los problemas que tenemos, tanto midiendo como caracterizando las redes, como tratando de explicar su evolución, podemos, sin embargo, dar información bastante útil al respecto. Podemos tratar de generar perfiles dinámicos en los que caractericemos la red de personas sanas, personas con distintos tipos de patología. Una de las ideas más potentes ahora mismo en el campo es precisamente generar para cada enfermedad con base neurológica, generar un perfil dinámico de red, y después modelos que permitan evolucionar una red sana en una red con esa patología. Para ello recurrimos a los modelos de red evolutivas, y todo esto, por supuesto, con la idea de detectar de forma temprana este tipo de patologías, prevenirlas y tratar de hacer algo al respecto. Pero para todo ello siguen haciendo falta estudios longitudinales que por el momento están fuera de nuestro alcance. Y sí, si queréis leer algo más, algunas referencias, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a nuestro invitado. Y ahora pasamos a la sección de preguntas. Damas y caballeros, por favor. No, está. Gracias, Nacho. Muy buena presentación. Bueno, entonces, basándonos en todo lo que expusiste y platicaste, entonces, ¿puede decir que una red aleatoria, hablando del cerebro, es mal? ¿O no es mal?
Sí, de hecho, una de las cosas que presentaba al principio el análisis de Watts y Strogatz entre una red completamente regular y una completamente aleatoria, lo que nos estamos encontrando es que las redes complejas, con todo este tipo de comportamientos, todas estas métricas de red, están en ese punto intermedio entre lo completamente aleatorio y lo completamente regular. Y de hecho las medidas de análisis estadístico de complejidad, de información de Fisher, cualquier medida de complejidad estadística se basa en cuantificar en qué punto intermedio de ese continuo entre aleatorio y completamente regular está la red, que es donde aparecen estos comportamientos emergentes que dan lugar a fenómenos como es la conciencia o la mente o la percepción. Pero aún así, entonces hay como una, digamos, no sé si está bien decirlo, coexistencia en estas dos estructuras de la red, ¿no? O sea, el cerebro puede funcionar como una red de pequeño mundo y también como una red de libre escala, ¿no? Dependiendo, bueno, claro, dependiendo... No, libre de escala se refiere a la distribución de grado. A cómo se da la distribución de grado. Pequeño mundo tiene que ver con los caminos más cortos, las conexiones, y con un alto clustering. Víctor. Muchas gracias, Nacho. Yo nada más tengo una pregunta con los resultados que pusiste de tu modelo. Dices que en 3 de las 4 medidas se ajusta, pero el outreach no. ¿Por qué? No, de hecho, el outreach sí que ajusta. Es la gráfica de abajo a la izquierda. El que no ajusta es el de clustering. Okay. Arriba a la derecha. Entonces el clustering, sí. Pues porque ahí, bueno, ajusta el modelo si no se tienen en cuenta las conexiones a larga distancia. Sí, pero ahora ya contemplando la distancia entre ellos, dices que no ajusta. Sí. ¿Por qué? ¿O qué nos dice eso del modelo? ¿O solamente el modelo no puede predecir este comportamiento? Claro, no, porque el modelo es todavía un toy model, un modelito de juguete para tratar de ver cómo evoluciona dinámicamente la red. Entonces, en este caso no predice esos resultados en clustering. Yo creo que porque tiene que haber un balance entre el aumento de conexiones dentro de los módulos y fuera de los módulos, lo que hablaba antes del coeficiente de participación, y de que aunque aumenta la sincronización dentro de los módulos, tiene que aumentar más aún fuera de los módulos para que se reduzca la modularidad, y eso es todavía algo de lo que no da cuenta el modelo. Claro. Muchas gracias, muy interesante. ¿Podrías comentar sobre la plasticidad del cerebro en términos de las redes anatómicas? ¿Qué capacidad tiene de cambiar con el tiempo en relación con procesos de aprendizaje? Bueno, de hecho el aprendizaje se entiende actualmente desde procesos de plasticidad. Se sabe que en la red, a nivel físico, neuronal, la sinapsis entre las neuronas, la fuerza de la sinapsis entre las neuronas aumenta a medida que se va dando el flujo de información. Eso fomenta que haya conexiones que se fortalecen y otras que se podan, de hecho. Se denomina así el término, que desaparecen conexiones entre unas neuronas y otras. Tengo que decir también que el tema de la plasticidad, que ha sido una moda dentro de neurociencia, tiene también sus límites. Es increíble porque es lo que permite que la red sea resistente a distintos fallos, que aprenda, porque se restablecen las conexiones entre las neuronas y se vuelven más fuertes o menos fuertes de una manera completamente empírica, en base a refuerzo. Y hasta el punto de que ahora mismo se están haciendo aplicaciones. Bueno, el aprendizaje es un asunto muy complejo para estudiarlo desde la plasticidad, pero se están dando cosas incluso más de ciencia ficción. Gente que sufre un golpe en el área de Wernicke, que se sabe que controla el habla, pierde la capacidad de hablar a través de estimulación transcraneal con electrodos en zonas cercanas a ese área que se ha perdido, y de estimulación con rehabilitación neurocognitiva. Áreas vecinas desarrollan la función que antes desarrollaba ese área que se ha perdido, y la persona recupera la función. No siempre funciona, no en todos los casos, y es un tema que todavía se está estudiando bastante, porque no se sabe bien, se sabe, bueno, pues estas reglas generales que te estoy dando yo, ¿no? Pero no se sabe exactamente cómo ocurre eso, y a qué velocidad ocurre, y cuál es el límite que puede tener la plasticidad.
Nacho, gracias por tu plática, muy interesante. Nos comentabas sobre la aplicación que le están dando con lo del Alzheimer. Bueno, no, en la etapa previa al Alzheimer, ¿no? Y nos decías que tenías solamente 19 individuos y otros 19 control, y que son muy pocos Sí. datos estadísticamente hablando, y sí, lo son muy pocos, ¿no? Pero aún así hicieron el modelo ustedes. En base a tu experiencia con otros tipos de aplicaciones, que ya con muchos datos y pocos datos, ese modelo, si crecieras la población de 19 a 100 personas, por dar un ejemplo, ¿cambiaría mucho tu modelo de la red o sería muy parecido? Yo creo que sería muy parecido, porque de hecho este modelo se puede simular sobre una red sintética en la que puedes poner nodos de distinto tipo, puedes hacer distintas poblaciones. Bueno, conocerás la técnica de bootstrap estadística, con la cual remuestreando generas nuevas muestras. Pues precisamente si coges los 19 sujetos, tomas sus medidas de red, haces bootstrap para generar más población y vuelves a pasar el modelo, las diferencias no van a ser muy significativas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Bueno, yo sí tengo un par de preguntas, aunque soy aquí moderador, pero me gustaría hacer algunas preguntas, ¿no? Con respecto a lo de la red funcional, ¿qué parte del cerebro es la que controla el tráfico de esa red funcional? Bueno, precisamente, desde un punto de vista clásico, el tálamo se sabe que es una estructura de control, logística, en la que pasa la información y se redistribuye por todo el cerebro. Pero desde este análisis de redes funcionales, la pregunta en realidad no tiene mucho sentido, porque precisamente la teoría de redes lo que te dice es que no hay un único elemento en el cual se esté dando el proceso, sino que es un proceso global de red que funciona en virtud del hecho de que el sistema está conectado en red. Entonces, yo te diría que no hay un controlador único de tráfico, de dinámica de la red. Hay nodos con más o menos importancia, los hubs, por ejemplo, se sabe que asocian información, pero no hay un único elemento que determine la dinámica. Ok, a raíz de esa pregunta, ¿no hay estudios que se hayan realizado que en lugar de que sea en la corteza o en el cerebro medio, que se dediquen a estudiar precisamente de dónde provienen las señales, o supuestamente de acuerdo a la teoría clásica, de dónde viene el control de esa red? El problema es que no podemos acceder a esa información. Está oculta en áreas subcorticales. Es lo que comentaba antes de ese balance entre resolución espacial y resolución temporal. No podemos resolver espacialmente por debajo de la corteza, porque son fenómenos dinámicos muy rápidos que se miden intracranealmente, o en el mejor de los casos en algunos laboratorios en los que tienen monos y ratas con la cabeza abierta con electroencefalogramas intracraneales, pero sigue siendo a nivel de corteza. Y de todas maneras sigue siendo un proceso dinámico global en el que todos los elementos contribuyen al fenómeno emergente del sistema. Bueno, y finalmente, he leído por ahí que existen individuos con cerebro partido, o sea que les cortan el cuerpo calloso y trabajan como especie de dos cerebros independientes. En epilepsia. ¿Han hecho estudios de ese tipo, o sea, para ver cuál es el comportamiento de la dinámica en las señales cerebrales en ese tipo de individuos? Pues la verdad es que no lo sé, no es algo de lo que yo sepa mucho. Sé que se hace en epilepsia, se corta el cuerpo calloso o incluso todo el hemisferio, y siguen comportándose normalmente y llevan una vida funcional, pero no tengo ni idea de si se han hecho estudios al respecto, de qué dicen los estudios al respecto dinámicamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Gracias. Comentabas algo al inicio de cuando hablamos de la optimización de las redes. Comentabas de que ustedes lo veían como en cuanto a la distancia.
pero que en realidad las redes se optimizaban, si no mal recuerdo, a la eficiencia en la transmisión de la información. ¿Existe una manera de medir cuál es esa eficiencia o de las variables que la determinan, o sea, ya naturalmente, y que eso se pueda empatar a los modelos que ustedes tienen para definir un poco mejor el comportamiento de las redes funcionales? Eficiencia, en este caso te has referido para medirla, eficiencia espacial o eficiencia de comunicación. De comunicación. Para medir la eficiencia de comunicación, si no recuerdo mal, en ese estudio la medida que se toma es de caminos, o sea, el número de pasos que tiene que tomar la información para ir de un nodo a otro y la longitud de esos caminos. Entonces es un balance entre la longitud de las conexiones físicamente y como digo, el número de pasos, el shortest path que hay que dar para ir de un nodo a cualquier otro de la red. No sé si respondes a tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aquí, muchas gracias. Sí, bueno. ¿Puedo? Nacho, muchas gracias por la conferencia. Hoy nada más me surgió una duda con lo que comentabas ahorita de que, por ejemplo, si hay una parte de nuestro cerebro que es la que tiene el habla y las demás aprenden a hacer eso, es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno tiene Parkinson o Alzheimer, de que como, bueno, así me lo imaginé yo, ¿no? Está la parte mala del cerebro, pues, y los demás están como aprendiendo eso, y por eso es que va evolucionando. No sé si tiene algo que ver con eso. Pues en realidad es muy buena pregunta. La respuesta no está tampoco muy clara, porque efectivamente se dan procesos en la red que trata de recuperarse de fallos, pero no se sabe, o sea, concretamente el Alzheimer no está asociado a una zona concreta que esté fallando. El Parkinson sí se asocia más a sustancia negra en los ganglios basales, pero en cualquier caso este tipo de estudios lo que hacen es medir a nivel de red, a nivel global. Entonces no te está hablando tanto de que hay una parte concreta que esté fallando. Lo que tú planteas sí que se ha estudiado más en estudios más clásicos de neurociencia. De ahí lo que decía de la teoría según la cual el Alzheimer se da por un aumento de beta-amiloide que bloquea las conexiones sinápticas. Pero luego cuando observas, creo que tengo por ahí alguna transparencia de un cerebro, me parece que he puesto antes, un cerebro con Alzheimer. Un cerebro con Alzheimer avanzado. El de la izquierda sería un cerebro normal, sano, y el de la derecha un cerebro con Alzheimer. Entonces, en ese cerebro con Alzheimer lo que vemos es que está fallando el hipocampo, que es una estructura media en la zona inferior, que se reduce el grosor de la corteza, o sea, tiene efectos físicos. Pero, por ejemplo, la corteza es un fenómeno completamente global, se está dando en todo el cerebro. Y el tipo de análisis que hacemos nosotros, pues al final es de dinámica global. No sé si contesto a tu pregunta. Entonces, está muy difícil como descubrir la cura para eso. Falta mucho, yo pienso. Falta muchísimo, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Allá atrás. Bueno, primero que nada, muchas gracias, muy informativa tu presentación. Si mal no recuerdo, habían hecho una igual de redes comparadas junto con el cerebro. Y mi pregunta es, ¿cuántos pasos serían los ideales desde que se transmite la información de un hub hacia donde se va a redirigir esta información? Dependerá completamente de la red, del momento en el que la midas. Cuando hablamos de shortest path, estamos hablando del número de pasos que hay que dar y es siempre un promedio y se mide empíricamente desde la propia red. O sea, no te puedo dar un número concreto de un hub a otro, por ejemplo. Y hablando ya de si dejara de funcionar un hub,
por ejemplo, sería muy difícil reemplazarlo. Pues es muy buena pregunta. De hecho, se está ahora estudiando mucho el tipo de ataque que se puede hacer sobre la red y cómo la red se recupera, precisamente en función de dónde ataques. Y efectivamente, como decías tú, si atacas un hub, la red va a sufrir mucho más que si atacas un nodo que apenas tiene conexiones, porque tiene una función dinámica en la red mucho más importante de asociación entre áreas. Y su recuperación será también más difícil, claro. Gracias. ¿Hay más preguntas por ahí, damas y caballeros? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al maestro Ignacio Echegoyen por medio de esta constancia que voy a leer a continuación, por impartir la conferencia plenaria que dice ¿qué dice la ciencia de las redes sobre tu cerebro? Durante las actividades del 5º coloquio de investigación en ciencia y tecnología celebrado del 4 al 6 de octubre del 2017 y con un fuerte aplauso.